Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. San Mateo 7, del 15 al 16. Veamos algunos frutos de fiducia supplicans. Metropolita Hilarión, después de fiducia supplicans ya no es posible hablar de reunificación entre católicos y ortodoxos. Si somos realistas, ya no podemos esperar una futura unidad entre ortodoxos y católicos. Estas medidas obviamente no nos acercarán, sino que crearán nuevas líneas de separación. Los obispos haitianos no dejan lugar a la ambigüedad ni a la duda. No se concede a los sacerdotes ningún derecho a bendecir a las parejas homosexuales. La Conferencia de Obispos de Hungría responde a la Declaración Vaticana Fiducia Supplicans. Los sacerdotes deben evitar siempre las bendiciones comunes para las parejas que viven juntas en una sociedad no matrimonial o en un matrimonio que no es válido en la Iglesia o que viven en una pareja del mismo sexo. 500 clérigos británicos dicen no a Bergoglio. La prestigiosa asociación británica Confraternity of Catholic Clergy, que representa a más de 500 clérigos de Inglaterra, Escocia y Gales, ha publicado un documento de posición totalmente contundente en contra de fiducia supplicans. Por su parte, el cardenal Napier ha dicho: a fiducia supplicans le falta una palabra esencial: arrepentíos. Los obispos húngaros contundentes: solo bendecir individualmente, no en pareja. Dicen textualmente: teniendo en cuenta la situación pastoral de nuestro país, la Conferencia Episcopal formula como orientación para los pastores que podemos bendecir a todas las personas individualmente, independientemente de su identidad de género y orientación sexual, pero debemos evitar siempre dar una bendición común a las parejas que conviven en una relación puramente conyugal, en un matrimonio no eclesialmente válido o en una relación entre personas del mismo sexo. Sobre fiducia supplicans: ambigua, divisoria, no se puede bendecir a las parejas, contradictoria. El arzobispo de Montevideo dice: es un no pero sí y un sí pero no. El mismo documento dice que no cambia la doctrina de la Iglesia. Ante la no claridad del documento, desde la lectura que yo hago, entiendo que hay que seguir con la práctica que la Iglesia ha tenido hasta ahora, que es la de bendecir a todas las personas que piden una bendición, pero no bendecir a las parejas del mismo sexo. Tampoco se bendice a una pareja que no está casada. No se pueden bendecir uniones que la misma Iglesia dice que no están de acuerdo con el plan de Dios. Arzobispo de Kiev: la fiducia supplicans no se aplica a la Iglesia Católica Oriental. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Africana, cardenal Ambongo, invita a todos los obispos africanos a una consulta sobre la bendición de parejas homosexuales. Cardenal Martín Anguel: sobre fiducia supplicans: no tendremos nada que ver con esta locura. No seguiremos a nuestros compañeros pastores, quienes como Judas están traicionando a Jesús hoy. El antipapa Francisco obliga a obispos y sacerdotes a elegir entre actos sacrílegos y blasfemos o desobediencia al falso magisterio. A lo cual respondieron Pedro y los apóstoles. Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y siempre bajo la custodia de San José. Siguen pasando los días después de aquel 18 de diciembre en el cual el Vaticano de Bergoglio, con su mano derecha, Tucho Fernández, aprobaban oficialmente la bendición de la situación pecaminosa de las parejas. Por más que traten de, con juegos trileros y con juegos de palabras, de justificarlo, toda bendición de una pareja es la bendición de su unión, y cuando está en pecado es imposible bendecir el pecado, porque Dios no bendice el pecado. Bendice al pecador para que se convierta, le da una bendición pero con ánimo de que se convierta. Nunca Dios puede bendecir una unión pecaminosa, por más que lo traten ellos de envolver con subterfugios, juegos de palabras y todo tipo de trucos y de engaños. Pero lo que sí es cierto es que en todos estos días han conseguido teñir la Navidad de negrura, teñirla de malestar entre los católicos, con diferentes reacciones de todo tipo. Desde los obispos, que se regodean de que esto ya por fin se haga oficial, dicen que esto es lo normal, algo que ya ocurría en sus diócesis; otros que son tibios, otros que no dicen nada, otros que callan, otros que hacen juegos malabares tratando de cuadrar el círculo, como es el famoso obispo de España,
que trata siempre de ser como el portavoz de Bergoglio para justificar lo injustificable, ¿eh? El obispo Munilla, que se ha hecho famoso por eso, por salir siempre al rescate de Bergoglio, pero ya lo tenemos más que calado. Y luego tenemos diócesis completas, obispos por todo el mundo que se han opuesto valientemente, como no podía ser de otra manera. Algunos dicen que porque ya les tocaba, les pinchaba a ellos directamente, porque no tenían más remedio, sea como sea. Yo ayer escuché una reflexión de un sacerdote en la que decía que, bueno, bienvenido está que los africanos o que algunos ahora estén protestando, pero le da un poco de rabia porque cosas iguales de gordas o más han sucedido en los casi 11 años que llevamos. Y ahora, claro, por una cuestión cultural, estos de África, pues se ven incómodos. Y en el fondo lleva razón el sacerdote, porque mientras Bergoglio estaba destruyendo y a ellos no les afectaba mucho, bueno, pues todo el mundo miraba para otro lado. Cuando ya los problemas los tiene las mismas narices, y por ejemplo aquí en España pues podrían ser condenados incluso por delito de odio, ¿no? Los curas que no bendijeran a homosexuales porque serían discriminados con las leyes estas LGTBI que hay. O sea, ahora resulta que muchos se van a encontrar incómodos, y con todas las blasfemias, herejías, barbaridades, y teniendo a Benedicto 10 años preso, ahí nadie hablaba, ¿no? Ya. Entonces yo me temo que más de uno ahora habla por ese motivo, porque él ya se encuentra incómodo. A ver, más vale eso a no que siga callado, ¿no? Pero que no pensemos que ahora resulta que han descubierto que la iglesia está mal. No. Ahora lo que pasa es que a ellos les duele y les molesta lo que está pasando. Sea como sea, se han opuesto. Pero ¿qué pasa? Que Tucho Fernández no se calla, no para, no sigue de salir al paso de lo que quiera que hagan los sacerdotes y los obispos. Y fijaos con lo que sale ahora. Cardenal Fernández, los obispos tienen prohibido negar total o definitivamente la fiducia supplicans. O sea que les impide a los sacerdotes y a los obispos que defiendan lo que ellos entienden que es la defensa de la verdad y de siempre de la Iglesia. Dice que no, queda prohibido que nieguen total o parcialmente o definitivamente la fiducia supplicans. Así es la dictadura de Bergoglio, que no se va a parar en barras hasta que no consiga llevar a la gran apostasía a toda la Iglesia, que se deja arrastrar falsamente por la falsa obediencia. Vamos a ver cuáles han sido, por tanto, los que se han opuesto, a pesar de que este cardenal mano derecha de Bergoglio, falso cardenal, como todo lo que hace Bergoglio, porque en el fondo es nulo. Vamos a ver los que se han opuesto. Aquí lo tenemos, la lista, fijaos. Lista de los oponentes a fiducia supplicans. Pues conferencias episcopales enteras como la Conferencia Episcopal de las Antillas, la Conferencia de Nigeria, la Conferencia de Obispos Católicos de Burundi, la Conferencia de Angola, la Conferencia Episcopal de Angola, la Conferencia Episcopal de Benín. Es decir, como estamos viendo, África, la inmensa mayor parte de África, de obispos de conferencias episcopales de africanas, se están oponiendo. Vamos a seguir viendo ese listado de las conferencias de los obispos que se oponen. Conferencia Episcopal de Burkina Faso, Conferencia Episcopal de Camerún, Conferencia Episcopal del Congo, Conferencia Episcopal de Ghana, Conferencia Episcopal de Haití, Conferencia Episcopal de Costa de Marfil, Conferencia Episcopal de los obispos de Ucrania, de rito latino, Conferencia Episcopal de Malawi, Conferencia Episcopal de Mozambique, Conferencia Episcopal de Ruanda, Conferencia Episcopal de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bissau, Conferencia Episcopal de Togo,
Conferencia húngara de obispos católicos. Conferencia episcopal polaca. Conferencia episcopal o simposio de la Conferencia Episcopal de África y Madagascar. Sínodo de la Iglesia griega católica de rito bizantino de Ucrania. La conferencia también de obispos católicos de Zambia y la conferencia de obispos católicos de Zimbabue. Todo lo que está sufriendo la Iglesia en la última década es algo permitido por Dios para separar el trigo y la cizaña. A medida que nos acercamos al desenlace final, pues las sacudidas son más violentas y algunos que estaban dormidos, pues al igual que sucede en las fallas de Valencia, ya con los últimos petardazos se van despertando, ¿no?, del letargo y se dan cuenta por el volumen, por los decibelios de los últimos cartuchos, que esto ya se acaba. Entonces, todos tendremos que pasar por el tamiz. El tamiz es Bergoglio. Algunos, por pura gracia de Dios, hemos pasado ya ese tamiz y claramente, sin tapujos, decimos que Bergoglio no es papa, que lidera la falsa iglesia, que es hijo del diablo y todo lo que es de ese estilo, ¿no? Pero hay otros que no, todavía no. Pero ya se están acercando al tamiz, están ahí todavía pegados al alambre y lo que tienen que hacer es molerse ellos un poco más, ser más humildes y entonces pasarán por el tamiz. Más humildes, más valientes, amar más la verdad que está al otro lado del tamiz que a ellos mismos. Y esto que está pasando con esta última prueba, dentro de la última gran prueba que nos dice el Catecismo en el punto 675, que es la bendición a parejas que viven en pecado, ya sea mayor o menor el grado de pecado, el caso es que viven en pecado, y el padre de la mentira pues quiere revestirse una vez más como ángel de luz y hacernos creer que él es misericordioso y que, bueno, pues como supuesto representante de Dios en la tierra, pues quiere bendecir a todos, cuando en realidad es todo lo contrario, porque él que presume de liderar la iglesia de la escucha, una iglesia abierta a todos, mentira, porque quien se mueva no sale en la foto, y eso ya está sucediendo con alguno que otro que se niega, ¿no?, a reconocerlo como papa o a hacer seguimiento de las iniciativas pecaminosas que Bergoglio y los suyos promueven. Bueno, pues es que o nuestro padre es Yahvé, es Dios, o tendremos como padre al diablo, es que no hay término medio. Y cuando nosotros, los que pues por la gracia bautismal tenemos por padre a Dios, uno y trino, cuando rezamos el Padre Nuestro terminamos con dos peticiones que hacen alusión a aquello de lo que nuestro Padre Celestial nos tiene que librar, que es el mal y la tentación, que tienen, pues como patrocinadores, como desarrolladores a los miembros de la masonería eclesiástica que usurpa la cátedra de Pedro. Así que todo esto tenemos que verlo como una prueba permitida por Dios para que nos santifiquemos, para que demos testimonio de la verdad, para que salgamos de nuestra comodidad, para que demostremos con hechos que de verdad amamos a Cristo, que estamos con Él, permaneciendo fieles a su iglesia, defendiéndola, sin abandonarla, sin traicionarla, sin mirar para otro lado, sin ser tibios ni ambiguos, porque esa postura desagrada mucho al Señor. Es buena señal que ahora alguien se sienta realmente incómodo en esta iglesia. Lo óptimo sería que se sintiera cómodo sabiéndose fuera de la iglesia oficial.
cómodo dentro de que el entorno no ayuda en absoluto, pero en el sentido de que ya ha tomado la determinación de salir de ahí. Pero, como hemos dicho nosotros en la serie de Umbe, pues unos lo deciden antes, otros lo deciden después. Todavía estamos en la fase en la que se puede resolver, cada vez queda menos tiempo, el hombre está en la línea de tiempo y estamos ya, estoy seguro, en el desarrollo del derrumbamiento, y es el momento en el que tenemos que resolver, empezar a salir de ahí, no dejar de ir a misa, ojo, eso es otro asunto mucho más complejo, ahí habrá que ver, pero sí tomar la determinación interior y exterior, darlo a conocer, decírselo a otros, que esta iglesia oficial es falsa, porque está ocupada, está abordada por los enemigos de Cristo, y sus iniciativas son para la perdición, que de vez en cuando intercalan alguna iniciativa que suene ortodoxa, claro, esa es una de las tácticas de la revolución, pero en general la dirección, el avance, es hacia el precipicio, hacia el despeñarse, y mal arreglo tiene eso si no nos apartamos a tiempo de ahí. En definitiva, lo que está sucediendo es un episodio que ya contemplábamos nosotros en la interpretación del derrumbamiento. Estamos en el derrumbamiento y vendrán catástrofes, enfermedades, la gran apostasía ya está cogiendo un cuerpo cada vez más sólido, que llevamos 1 año y pico sin el freno, sin el catejón. Los demonios están sueltos en la tierra y el tiempo de sede vacante, para que nos entendamos, el tiempo en el que no hay un papa canónicamente válido en la tierra, es un tiempo relativamente breve, solamente Dios sabrá, ¿no? Pero 2 años, como mucho, pues ya llevamos 1. Así que, sin ninguna duda, este año 2024 es crucial, seguro. Porque, como titulamos en un vídeo que hicimos hace unos meses, Dios no juega al despiste. Y Dios no va a permitir que estemos así al tran mucho tiempo más, ¿no? Bueno, pues nada, como siempre, terminamos concluyendo. Hay que irse del lado de la Virgen, que ahora mismo parecerá que es el lado perdedor, por número, por la incertidumbre, porque todavía no está totalmente claro, porque la persecución no se ha desarrollado, porque siempre puede haber algo bueno aún en la falsa iglesia, algún individuo suelto. Nadie dice que sea fácil, pero hay que dar el paso de salirse ya y de darlo a conocer a otros. Basta ya de hablar con ambigüedad, basta ya de templar gaitas, basta ya de decir sin decir, de medio interpretar, de lamentarse sin llegar a ninguna conclusión, como hacen algunos, de dar rodeos. Hay gente que continuamente, como si esto fuera el juego del billar, está dándole vueltas a la mesa para ver cómo tira la carambola. Pues mire usted, ya no hay que darle tantas vueltas a la mesa, plántese donde sea, coja el taco y péguele a la bola, porque es que eternamente no se puede estar ahí, ¿no? Mirando los toros desde el tendido, ¿no? Hay que bajar a la plaza y ponerse a torear con el riesgo de llevarse una cornada, pero bueno, ahí está, ¿no? El mérito del torero y el triunfo. Así que no está sucediendo nada que no estuviera previsto. Y si este año se están bendiciendo ya parejas en pecado, lo cual es gravísimo, y la Iglesia ya no puede respaldar al cura que se niegue, la Iglesia falsa, pues que piensen los que todavía justifican a esta Iglesia que el año que viene, quién sabe, esas mismas bendiciones en pecado las administre una diaconisa, es decir, peor aún todavía. Así que, bueno, pues el que no haga nada, pues poquito a poquito irá participando, sin quererlo, de la abominación de la desolación, que estos son procesos. Y cuanto antes se salga uno de ahí, mejor. Por eso no hay que inyectarse nada en el cuerpo, no hay que seguir los medios oficiales de comunicación, no hay que justificar en modo alguno el modernismo exacerbado que ya predomina en las iglesias. Es que la cosa está ya pues en pleno desenlace. Y cuanto antes resolvamos, mejor. Es lo que nos pide la Virgen, resolver, tomar una determinación por nuestro bien, porque luego se hará de noche y será mucho más difícil trabajar.
Ya vendrá el aviso y ya veremos. Y empezará una nueva fase. Pero de momento tenemos que pedir todo, de verdad, perdón a Dios, pero para eso tenemos que hacer un buen examen de conciencia mirando cómo está nuestra madre en la Iglesia. Y ya tenemos herramientas suficientes para ello. Cardenales y obispos que se han opuesto, por ejemplo, el obispo de Formosa en Brasil, Adair Guimaraes, el arzobispo de Los Altos en Guatemala, Alberto Molina Palma, el obispo de San Remo, Antonio Sueta, el obispo de Oslo, Bernd Eidsvik, los obispos de la Archidiócesis Romano-Católica de Antananarivo, el obispo Carlo María Viganó, el arzobispo emérito de Filadelfia, Charles Chaput, el obispo de Copenhague, Czeslaw Kosom, el arzobispo de Montevideo, Daniel Esturia, que es cardenal, el obispo de Sioux Falls, Donald de Groot, el obispo de Trondheim, Erik Varden, el cardenal arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambogo Besungu, el cardenal Gerhard Müller. Recordemos que ya hicimos un programa del cardenal Gerhard Müller explicando exactamente los puntos que él criticaba. El obispo de Ámsterdam, Hans Hendricks, el arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer, el obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, el cardenal arzobispo de Abidjan, Jean-Pierre Coutua, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Bueno, ahora te dice el obispo de Orihuela Alicante, José Munilla. Este José Munilla, ya lo hemos dicho antes, trata de cuadrar el círculo, te dice que no es una herejía, que es un caos, el documento, que no es una herejía, que es un caos. Mire, señor Munilla, deje de usted también el juego de palabras porque usted cada vez tiene menos crédito, perdóneme que le diga. O habla claro definitivamente o mejor no diga nada. No, eso no sirve, señor Munilla. Luego tenemos Joseph Strickland, obispo emérito de Tiller, Marc Aillet, obispo de Bayona, Marian Eleganti, obispo emérito de Chur, Michael Nasir Ali, prelado de su santidad el obispo anglicano de Rochester, o formador. Luego tenemos el obispo de Rapid City, Peter Munich, el arzobispo de Nairobi, Phil Arnold Subira Aniolo, Moller, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es solo una lista que está ahí recogida en Wikipedia, pero hay muchos más. O sea que ha habido una gran resistencia. Es por eso, por lo que os hemos dicho, que Tucho Fernández no ha tenido más remedio pues que salir a la palestra. Ahí lo tenemos, la respuesta del cardenal Fernández se produce después de que numerosos obispos y conferencias episcopales de todo el mundo expresaran su rechazo oficial al llamado de fiducia supplicans a bendiciones para personas del mismo sexo. La masonería eclesiástica infiltrada dentro de la Iglesia católica asesta un golpe terrible a la esposa de Jesucristo y sigue empeñada en su perverso plan de destrucción de la Iglesia católica y especialmente del sacerdocio ministerial. Este texto del comunicado de prensa sobre la recepción de fiducia supplicans del supuesto dicasterio de la fe, que evidentemente ya fue usurpado por los traidores a Jesucristo y ya no tiene nada que ver con lo que era, es una verdadera puñalada al Sagrado Corazón de Jesús y un jaque mate a los obispos y sacerdotes que deseen luchar y permanecer fieles a la verdadera doctrina de Jesucristo y a la Iglesia que él fundó. Y ahora vemos el informe de LifeSite News. Dice que el cardenal Víctor Fernández ha emitido un comunicado de prensa destinado a, entre comillas, a aclarar su texto fiducia supplicans. Como siempre tiene que estar aclarando y tratando de justificar lo injustificable, ¿verdad? Pero a ellos les da igual. De lo que se trata es de generar esa sensación de confusión y ese ir abriendo brecha. Esa es la estrategia, abrir brecha con estas bendiciones, entre comillas, bendiciones, porque sabemos que no se puede bendecir el pecado. Pues el texto de fiducia supplicans que permitía bendiciones a parejas del mismo sexo en un intento de limitar la oposición generalizada de los obispos a tales bendiciones. Eso intenta el falso cardenal Víctor Fernández, el cual advirtió que no hay lugar para distanciarnos doctrinalmente de fiducia supplicans. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Estos intentos de seguir haciendo
lo imposible por parte de Bergoglio y su mano derecha. Fijaos cómo cuenta verdades globales, que el terrible paso que se da en este documento es que, en vez de dejar libertad a los obispos y sacerdotes para que hagan lo que consideren en su diócesis y su parroquia, que lamentablemente ya era abrir la puerta al pecado, se afirma que se podrían permitir diferentes modos de aplicación, pero no una negación definitiva de este camino que se propone a los sacerdotes. Es decir, que a los sacerdotes se les va a obligar a cometer sacrilegios y blasfemias, tal y como ya explicó el cardenal Müller. Por tanto, ahora ya no se trata de abrir la puerta al pecado, sino de cerrar la puerta a la santidad. De este modo, quien tenga miedo de ser cesado, de perder su puesto, y no se plante ante esta aberración contra Jesucristo y su verdad, claudicará para traicionar a Jesucristo, entregarse al pecado y convertirse en un sacerdote blasfemo y sacrílego. Quieren convertir a los sacerdotes en blasfemos y sacrílegos si obedecen esta imposición de Tucho Fernández, del falso cardenal, porque lo que hace Bergoglio siempre sabemos que es nulo, así que es un falso cardenal, y los que le obedezcan a sus disposiciones en falsa obediencia se convertirán en blasfemos o sacrílegos, como ya denunció el cardenal Müller. Así que, sacerdotes, la pelota está en su tejado. Claro, entonces por eso nos encontramos sacerdotes que dicen, no, conmigo que no cuenten. Conmigo que no cuenten, yo me niego. Bergoglio es que no es que me oponga yo a este documento, es que Bergoglio ni siquiera es papa, que es lo que nosotros echamos en falta, que haya sacerdotes y sobre todo obispos y cardenales que digan Bergoglio no es y nunca ha sido papa. Y ahí tenemos el caso, vamos a ver ahora el caso de este sacerdote. Ahí lo tenemos, a este sacerdote italiano excomulgado, Ramón Guidetti, sacerdote que se opuso, que dijo que afirmaba que el cónclave que eligió a Francisco no fue válido. Se trata del segundo párroco italiano excomulgado por haber efectuado comentarios de este tipo considerados cismáticos por sembrar dudas de fe entre los fieles. Sí, dudas de fe entre los fieles por decir la verdad. Excomulgado falsamente, porque ya sabemos que son excomuniones de papel mojado falsas las que hace Bergoglio. Pero estos son los sacerdotes y los obispos que necesitamos. No basta que haya conferencias episcopales enteras que se opongan a este documento blasfemo, herético y bueno, que no se puede obedecer de ninguna manera. No basta con eso. Porque ya veis la reacción de Bergoglio a través de Tucho, decir que de eso nada, que no, que tienen que obedecer, que no se pueden oponer. Hay que oponerse diciendo la verdad, y la verdad completa es que Bergoglio no es papa y no tiene autoridad, no se le puede dar autoridad. Este sacerdote lo ha hecho, ha sido falsamente excomulgado, uno más a la lista. El problema de estos sacerdotes que se oponen y dicen claramente la verdad es que se unen a las filas de este sacerdote italiano Don Minutela, y se van con el minutelismo, y el minutelismo es una corriente que es pues dañina, lamentablemente dañina, y lo estamos viendo. Por ejemplo, nosotros mismos hemos recibido recientemente acusaciones, Mauricio Ozaeta y yo, por parte de los acólitos del minutelismo, de Minutela, por minutelistas, de que pues somos herejes, de que estamos excomulgados, y todo por decir que hay que seguir yendo a misa, por justificar que se puede seguir yendo a misa, las misas que sean válidas. Y esta gente, que tiene su propia secta, ha creado su propia secta, siguen confundiendo, diciendo que no se puede ir desde hace no sé cuánto tiempo. Ya hemos hecho programas sobre Minutela. A mí desde Italia tengo contacto directo con gente de Italia que me tiene muy bien informado sobre la realidad de Minutela, sobre las causas judiciales que tiene pendientes, sobre los problemas gravísimos que hay alrededor de él, con cantidad de familias pues muy enfadadas con él, en pleitos con él, etcétera, etcétera. Los riesgos que hay de fuga de Minutela, en fin, muchísimas cosas hay que yo podría contar, pero que no lo voy a hacer porque no es mi tarea, venir aquí a hablar, a contar la realidad de Minutela y del minutelismo y todos sus acólitos que se dedican a despotricar contra los que decimos que es conveniente seguir yendo todavía a misa. Lamentablemente la situación es difícil, es la que es, pero lo que no se puede hacer es hacer lo que ellos hacen. Vamos a escuchar cómo Mauricio Ozaeta explica, justifica que sí tenemos que seguir yendo a misa, y por qué, los dos grupos de personas que hubo durante el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el numeral 1364. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención.
Y el numeral 1366 añade: la Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz. Según el Catecismo, entonces, cada Santa Misa renueva, revive y hace nuevamente presente el sacrificio del Gólgota. Cada misa renueva y revive lo que ocurrió en el Calvario. En el Calvario hubo dos grupos de personas, por decirlo de manera simplificada: los herejes, blasfemos que maldecían a Jesús y los que lo torturaron, los verdugos. Y por otro lado estaban María Santísima, María Magdalena, María la de Cleofás y Juan, haciendo de contrapeso, dando testimonio de su amor a Cristo, de que sí son de Él, y ofreciéndole reparación. Como el Catecismo dice que cada Santa Misa renueva, revive y hace presente el sacrificio del Calvario, en toda Santa Misa pueden perfectamente estar representados estos dos grupos de personas: los herejes, los blasfemos, los que no aman a Jesús, y por otro lado los que van con la intención de amarle, de dar testimonio y de reparar. Por lo tanto, el argumento de que los que van a misa, en la que se menciona a Bergoglio, a Francisco, se hacen herejes y se unen a los herejes no es válido, porque bajo ese argumento tendríamos que decir que las tres Marías, incluida la Madre de Dios, y Juan, se hicieron herejes, blasfemos y verdugos por unirse a los herejes, a los verdugos y a los blasfemos en el Calvario, lo que sabemos que no fue así. Ellos no fueron a unirse a ellos, sino a hacer de contrapeso, a hacer lo contrario, de manera que sí podemos ir a una misa a hacer de contrapeso, a ofrecerle a Jesús reparación por los que no le están amando, no le están dando un verdadero culto o le están haciendo daño. Por otra parte, el Código de Derecho Canónico en el numeral 844.2 establece que sí tenemos la potestad de asistir a iglesias que no están en comunión perfecta con la Iglesia Católica, pero que tienen sacramentos válidos y sucesión apostólica válida, siempre y cuando se cumplan las dos premisas o condiciones que ahí están establecidas. La primera es, dice, en caso de necesidad. Es decir, necesito ir a esa, no tengo otra opción, porque en mi ciudad no hay otra alternativa, por ejemplo. Y la otra condición es no caer en el error o en el indiferentismo, no unirse a esa iglesia, no caer en sus errores y menos en sus herejías o en sus blasfemias. Entonces, yo puedo asistir a una misa en la que se mencione a Francisco acogiéndome al 844.2, porque es como decir, es una iglesia en comunión imperfecta, no está en comunión con el verdadero Papa, porque Francisco no es Papa, pero al tener sucesión apostólica válida y sacramento válido, es decir, al momento de que sí haya transubstanciación, puedo asistir. Si se cumplen las dos condiciones, es decir, si no tengo otra misa en la cual no se mencione a Bergoglio, y de hecho hay cientos de millones de católicos hoy en día que no tienen en su ciudad una misa en la que no se mencione a este señor, este impostor. Entonces, si no la tengo y no caigo en el indiferentismo, que es la otra condición allí dada, entonces puedo asistir. Es decir, si no tengo a otra y me declaro abiertamente en contra de Bergoglio, lo tengo a él por impostor, sé que ha dicho herejías y blasfemias, lo reconozco, es un destructor, como lo llamó San Francisco de Asís en su profecía antes de morir. Entonces, no en unión con ellos, sino declarándome en contra, puedo ir acogiéndome al numeral 844.2. Para saber a cuáles iglesias sí se puede y a dónde no podemos ir, porque eso hay que aclararlo, hay un documento importantísimo de la Iglesia Católica y lamentablemente muy poco conocido, que yo invito a todos a tenerlo, descargarlo y leerlo. Es la declaración Dominus Jesus de San Juan Pablo II del 6 de agosto del año 2000, documento que de hecho fue elaborado por el cardenal Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta declaración Dominus Jesus en el numeral 17 establece que, bueno, hay una sola iglesia verdadera, la de Cristo, la que él fundó, pero hay iglesias que están en comunión imperfecta con la Iglesia Católica, pero que mantienen vínculos estrechos con ella, a saber, lo especifica, la sucesión apostólica válida y la Eucaristía válidamente consagrada, es decir, que tienen transubstanciación. Estas iglesias que cumplen con estas dos condiciones las llama iglesias verdaderas
iglesias particulares. Son verdaderas iglesias particulares, pero no están en comunión perfecta con la Iglesia católica. Es a esas a las que podemos asistir amparados bajo el 844.2 del Código de Derecho Canónico. El mismo numeral 17 de la Declaración Domino Ieso establece a dónde no podemos ir. Dice que las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido, es decir, la sucesión apostólica, ni tampoco la genuina e íntegra sustancia del ministerio eucarístico, es decir, que no tienen transubstanciación, no son iglesias en el sentido propio, no son iglesias y a ellas no podemos ir. Se refiere a las iglesias protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, pentecostales y un larguísimo etcétera. Todas estas comunidades eclesiales que no tienen sucesión apostólica válida y no tienen sacramentos válidos y en particular no tienen Eucaristía válidamente consagrada, es decir, no tienen transubstanciación, ni siquiera las considera iglesia. Dice, no son iglesias en el sentido propio y por supuesto no podemos ir a ellas porque nos estaríamos uniendo a sus herejías y de hecho son iglesias que han sido ya decretadas como, digamos, cisma, como separadas y sus autores decretado su excomunión, como en el caso de Martín Lutero. Entonces, en resumen, y lo digo ya para concluir, sí podemos ir a misas en las que se mencione a Jorge Mario Bergoglio, a Francisco, aunque sabemos que no es papa, amparados bajo el 844.2 solamente si se cumplen si cumplimos las dos condiciones que ahí están establecidas. Es decir, no tengo otra opción, o sea, no tengo en mi ciudad una misa en la que no se mencione a Bergoglio, no la tengo, si no la tengo, y no cayendo en el indiferentismo significa que es que no me da igual una u otra. No soy indiferente con respecto a ese misterio, sino que declarándome abiertamente contra Francisco, sus herejías y sus blasfemias, y declarándome que no estoy en comunión con él, ni con sus acciones, ni con sus declaraciones, puedo ir amparado bajo el 844.2 cumpliendo estas dos condiciones. No tengo otra opción y no caigo en el indiferentismo. Entonces, las personas que dicen que no podemos ir a ninguna misa en la que se menciona a Francisco, es como si estuvieran derogando el canon 844.2 del Código de Derecho Canónico. Pero es que no lo pueden hacer porque ningún sacerdote, obispo, cardenal puede hacerlo por su propia cuenta. De hecho, un obispo y un cardenal no podrían cambiar el Código de Derecho Canónico sin la aprobación papal. Y como no hay papa ahora, porque estamos en sede vacante desde que murió Benedicto XVI, al no haber un papa reinante en la iglesia, nadie puede cambiar el Código de Derecho Canónico vigente. Entonces yo amparado un código canónico que sigue vigente, puedo ir a esa misa cuando no tengo otra alternativa y sin caer en el indiferentismo. Lo cual no significa que yo esté invitando a la gente o sugiriéndole que vaya. No, porque yo estoy diciendo, si tienes una mejor en la que no se mencione a Bergoglio, pues obviamente si la tienes, tienes que ir a esa. Bueno, pues ahí hemos visto un acto donde se volvió a presentar Minutela como el gran prelado. Él se sigue presentando como el gran prelado, el sucesor de Benedicto XVI. Fijaos qué barbaridad. Bueno, pues eso es lo que le pasa a los minutelistas, que se creen que tienen una autoridad, que están por encima del bien y del mal, y son ellos los que van repartiendo excomuniones, diciendo los que son herejes, los que están en pecado mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Aberrante, pero esta es la realidad que tenemos en la Iglesia, y nos hacen mucho daño a todos aquellos que decimos que Bergoglio no es papa, porque como este personaje sigue ese discurso de que Bergoglio no es papa, que en eso tiene razón, claro, pero luego ya la deriva que ha tomado, la desviación que ha seguido,
la secta que se ha creado en torno a él, con una serie de cosas que no voy a contar, pero que si me obligan algún día las tendré que contar, pero las saben en Italia, y en Italia están muy cansados, muchísima gente, muchas familias, y nos lo cuentan. Bueno, pues el tiempo es el que va a poner a cada uno en su sitio, así que yo lo que pido es que la gente tenga un poquito de cabeza y dejen ya de dejarse confundir por estos que dicen las barbaridades que salen de la boca de los minutelistas y sus altavoces. Por favor, dejen ya de dejarse confundir por esta gente, dejen ya de prestarles atención, no vale la pena perder un segundo más con ellos. Lamentablemente, hay que pedir por ellos, eso sí, recen por ellos, pero nada más. Dejen ya de confundirse y no les tengan más en cuenta. En fin, con esto terminamos. Que Dios os bendiga, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.